Buenas tardes. Continuando con el foro, vamos a iniciar el foro de discusión acerca del papel de los prefabricados en la construcción de vivienda BIS y VIP. Y nos acompañan aquí en el panel Juan Carlos Rincón, gerente de Concretodo, Jaime Gómez Jurado, gerente técnico de Titán, y José Manuel Madueño de Prearta, quienes van con sus aportes a contribuir a este foro de discusión y a las preguntas que ustedes van a ir generando a través del desarrollo de este foro de discusión. Mi nombre es Eduardo Claros, asesor técnico de la Regional Centro de Cementos Argos. Y no sé si iniciamos con alguna pregunta o abrimos la conversación con ellos inmediatamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé. Faltaba. Dentro de las preguntas que nos hicieron por streaming, de la conferencia que dio José María Benito, hay una pregunta que no alcanzamos a realizarla. Preguntaban acerca de que si considera que la supervisión técnica debería abarcar la construcción de los prefabricados o dichos elementos prefabricados llegarían a la obra como lo hacen otro tipo de materias primas con una especie de certificado o reporte de calidad. Bueno, vamos a ver, en principio evidentemente el control de calidad en la elaboración de elementos prefabricados para la construcción de viviendas ya abarca un amplio rango de controles en planta. Sí es cierto que nosotros como prefabricadores somos una empresa que estamos totalmente abierta al control de nuestros procesos productivos. Entonces, de alguna forma, nuestro material cuando llega a obra llega con una serie de certificados. Evidentemente, anteriormente se ha realizado un proceso de ingeniería, un proceso de diseño y un proceso de control en la fabricación que garantiza simplemente con la llegada del material a obra que la calidad está garantizada. Pero lo que no estamos cerrados en ningún caso es a que por parte de las interventorías se controlan de alguna forma pues la buena ejecución del material, se puedan programar dentro de un plan de calidad y de control normal, se puedan programar una serie de visitas durante el periodo de fabricación para que todo el mundo esté tranquilo con respecto al producto que estamos presentando. O sea, es conveniente hacerlo en los dos sentidos. Se realiza en fábrica y se realiza en obra. Okay. También pues fue una pregunta, pero me gustaría que Jaime nos colaborara con la respuesta. Los elementos prefabricados requieren de una maquinaria de colocación especial en obra para el transporte vertical y horizontal. ¿Esto incrementaría el costo total del proyecto? Bueno, yo creo que en términos generales depende del tipo de estructura que se esté montando. Es un paradigma normalmente pensar que para mover verticalmente los elementos se requieren equipos especiales de manipulación. De hecho, si se está haciendo la estructura totalmente prefabricada, sí se requieren, y el costo de esos equipos van asociados al beneficio en tiempo que se está logrando. Sin embargo, cuando se usan sistemas mixtos, como por ejemplo entrepisos, bien fuera con vigas y placas tipo prelosa, o con placa alveolar, creo yo que el paradigma se rompe en la medida que el equipo que se utiliza para subir estos elementos debe tener la misma capacidad en la punta que cualquier otro, y en últimas, que para subir cualquier otro material, y en últimas, muchas veces pues es más fácil subir un elemento totalmente plano o totalmente largo que tiene unos centros de gravedad definidos que tener que subir las varillas o el concreto para hacer el entrepiso. En ese orden de ideas, pues como se ha venido viendo este foro, todo depende de cuál sea la obra, y yo haría la invitación a que cuando se tenga una inquietud sobre eso, se mire en particular
cuál es el área de la obra, cuáles son los equipos disponibles y cuáles son los prefabricados a montar. En el tema de vivienda de interés social, normalmente se ha utilizado la placa alveolar, la prelosa, en sistemas de mampostería, en donde los constructores en general tienen torregrúas. Y esas mismas torregrúas son utilizadas para subir estos elementos, para montarlos y para posteriormente vertir el poco concreto que tengan que colocar. En relación con el transporte, el prefabricado se mueve mucho más fácil que el concreto premezclado incluso, en razón a que hay menos impacto ambiental de ruido cuando el prefabricado llega. En un camión puede ir unos 100 metros de entrepiso, que comparado de pronto con lo que significaría el impacto de llevar unas mixer al medio ambiente y dependiendo por supuesto donde esté la obra, porque si es en un sitio abierto donde no hay vecinos, pues definitivamente lo que estoy diciendo no tendría sentido, pero si estamos en un sitio congestionado, densamente poblado, el transporte del prefabricado es más fácil, aún si se tienen que llevar tractomulas con elementos largos, porque pues se puede hacer en los horarios permitidos para este tipo de transporte, con las indicaciones de las escoltas que sean necesarios y en los tiempos en que pueda ser requerido. Muchas veces la ventaja que puede tener llevar un prefabricado a obra es que se hace en horas nocturnas para que apenas estén empezando las labores se tenga el material. En ese orden de ideas, por ejemplo, en ciudades como Bogotá se evita la restricción que hay hasta las 9 de la mañana y la obra puede empezar a trabajar. Las torregrúas podrían estar trabajando porque en ese horario pues no va a llegar ningún otro material para el transporte vertical, en razón a que los demás materiales pues en general son perecederos y por lo tanto no llegan. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres complementar? Aló. Sí, yo le diría especialmente al representante de Titán, ¿tú consideras que las empresas que prefabrican en Colombia sí están capacitadas para cumplirle a la demanda que se generaría, teniendo en cuenta que una de las bondades del prefabricado es ganar tiempo y en este momento, lo digo con nombre propio, suministro de tubería cuando uno la pide no le llega a tiempo? En este momento yo tengo con un asociado tuyo de Cobloc suministro de loseta 28 días, un mes y no suministran. Entonces mi pregunta es, ¿qué tal que se promueva el prefabricado en Colombia y no estemos preparados con las suficientes empresas? Eso le toca a usted, doctor, pero del todo. Y enseguida lo apoyo. Directa. Sí, en relación con su inquietud, yo creo que pues hay que diferenciar un par de temas. Hay productos prefabricados de línea, que son prefabricados en general pequeños, y que si bien es cierto, y habría que ver por qué hay demoras en las entregas, se pueden demorar, pues tiene que ver con unos procesos, una asimilación de productos, unos programas de producción. Cuando se habla de estructuras, el tema es diferente. El tema es bien diferente en términos de que lo que se está haciendo es un proyecto. Y cuando se hace un proyecto, no se despachan 10 losetas, 5 adoquines y 10 bloques que bien pueden llegar de una obra a otra, sino que se despacha un proyecto con nombre propio. Se dice, este es el edificio de constructoras planificados, por poner un nombre aquí cualquiera. Como tal, ese despacho consta de las vigas que se necesitan, si necesitara columnas, las columnas que se necesitan, el entrepiso que se necesita y definitivamente si se incumple en alguno de esos puntos, el sistema no funciona. Yo creo que la industria colombiana está preparada para hacerlo. De hecho, veo con buenos ojos que llegue competencia extranjera, veo con buenos ojos que los prefabricadores que antes eran intermedios o pequeños están hoy pensando en hacer prefabricaciones grandes. Veo con buenos ojos lo que pasa en ciudades como Cali, donde hay prefabricadores de estructuras grandes y que pueden cumplir, y seguramente la limitación para tener buenos cumplimientos y para poder tener un buen suministro de proyectos va de la mano con la disponibilidad de poder producir concreto y de poder tener instalaciones adecuadas para hacer procesos de pretensado o procesos de fundido de manera manual, por así decirlo, de concreto sin pretensar. En ese orden de ideas, creo que hay en Colombia suficientes empresas
que pueden ir dando el vuelco para atender el mercado, y si todas la ven como un proyecto, como es el hecho de prefabricar un edificio, con seguridad el tema tiene que verse reflejado en menores tiempos en las obras y mayor eficiencia constructiva. Ese es como el punto de vista que yo le diría. Yo también me gustaría añadir otro aspecto, y es que evidentemente la capacidad productiva de los prefabricadores siempre van a estar dimensionada de acuerdo a la demanda. Yo les diría, si hay aquí diseñadores, que evidentemente pierdan el miedo a diseñar con prefabricados, apóyense en las empresas prefabricadoras que son especialistas, que les pueden ayudar a resolver problemas, a darles soluciones. Y evidentemente yo creo que el país tiene la suficiente capacidad económica y la suficiente capacidad técnica como para soportar y como para crecer en orden a la demanda que pueda haber cuando de alguna forma por parte de los diseñadores se pierda ese miedo que suele haber en países donde todavía el prefabricado no es una cultura muy extendida a la hora de diseñar, y una vez que se pierde ese miedo, evidentemente las empresas prefabricadoras tienen la capacidad para crecer y para atender las demandas que se puedan crear. Bueno, como estamos en un foro y es un tema de discusión para todos, que curiosamente estamos montados aquí y es, en teoría, como decíamos en la otra sala, una mesa redonda para compartir ideas y cosas. Yo les quisiera poner sobre la mesa, digamos, el fondo a lo que percibimos algunos del tema del uso del prefabricado en genérico. Obviamente más hacia el tema de la vivienda y más hacia el tema de la vivienda social, no porque tenga una connotación diferente a las otras, sino porque sus cantidades de producción, su modelo de gestión y su forma de construcción empiezan a parecerse a lo que realmente es el pensamiento filosófico del prefabricado. O sea, cuando uno se sienta como cualquier profesional a pensar innovadoramente, a buscar soluciones, a optimizar su recurso técnico, económico y de tiempo, inmediatamente llega el prefabricado. O sea, es una consecuencia directa de ese pensamiento lógico. Hagan el ejercicio en cualquier modelo. Pero ustedes bien saben, y hablé en las charlas de ayer y esta mañana, se hablaba muy bien de que no solamente prefabricado era concreto, sino muchas otras cosas. Entonces, en muchos temas de la industria, esos pensamientos innovadores terminan siendo en elementos que ayudan a cumplir un objetivo. En el tema de la vivienda social, obviamente el carácter tiempo es una de las variables en las cuales cualquier profesional que se meta en estos temas sabe que si no la controla se le va de las manos. Los que hemos construido ese tipo de vivienda, uno coge en las manos y se le ve por entre los dedos como se le va la utilidad, simplemente caminando con la gente o caminando con los tiempos. Entonces ese pensamiento del manejo del tiempo que le hemos hablado a través de todo el foro es en prefabricados. La solución técnica está disponible al 100% y es un insumo más, es un insumo como el dinero. Uno consigue dinero en un banco y consigue prefabricados, si no es en las empresas locales, en las internacionales, y siempre aparecerá, siempre estará disponible. Y obviamente, afortunadamente, también está la técnica muy avanzada en el tema. Entonces, es más una invitación, digamos, por parte de los que hemos construido vivienda y tenemos algún vínculo con la prefabricación, a uno utilizar ese pensamiento innovador en poder involucrar lo que quiere lograr y qué recursos tiene que manejar hacia el respecto. Cuando mete el variable tiempo, cuando empieza a mirar cantidades de concreto, cuando empieza a mirar desplazamientos en la obra de pesos, de kilos, simplemente uno tiene que entrar, no, vende kilos, entra un kilo y lo comercializa. Cuando hace todo eso se da cuenta que la solución prefabricada es la salida. Uno subcontrata redes hidráulicas, subcontrata ventanería, subcontrata muebles, subcontrata cubiertas, subcontrata una cantidad de cosas. El prefabricado es uno más que le empieza a hacer articulación a. Es un pensamiento realmente industrial, de manejo industrial del tema. Desafortunadamente, y todos lo sabemos, no somos unos planeadores muy buenos. Nosotros en nuestro país y no solamente en Latinoamérica no somos los mejores planeadores. Tenemos plátano todo el tiempo del año, ¿cierto? Entonces uno no tiene que preocuparse por las cosas inmediatas. Pero esa planeación es lo que lo lleva finalmente a lograr los objetivos específicos. En vivienda social, de los problemas más grandes que hay en tiempo, si ustedes lo miran, los que han construido, los que están en el tema, uno mira los diagramas de barras y demás y se da cuenta que las fundaciones es un tema de tiempo importante.
Entonces hay soluciones prefabricadas para solucionar ese problema puntual. Si es vivienda en altura o en horizontal es lo mismo. Si vamos en un espacio grande, entonces primero tendré que entrar a hacer las vías, que anteriormente las vías eran lo último. Entonces primero tendré que hacer infraestructura para poder acceder a todos los frentes de trabajo y demás. Y siempre aparecerá la solución prefabricada, o ya sea estándar, como decía Jaime, de catálogo o productos comercializados o commodities, o soluciones realmente que no tienen nada que ver con que el transporte sea caro o barato, que estés lejos o cerca. No, es una solución completa que le arregla o le da salida a una necesidad específica que se tiene en ese tipo de vivienda. El tema de calidad, creo que nos hemos dado cuenta todos en este foro que está inclusive en unos niveles mucho más altos de cualquier otro tema de fabricación de concreto in situ. La prefabricación tiene por lo menos asociado gente permanentemente pensando en cómo sacarle el mayor provecho a su producto, a su concreto, a la utilización del acero y demás. En nuestra empresa lo que decimos es que si alguien tiene que mercar de cuenta de pensar cómo optimizar la compresión del concreto, ahí está la salida, ¿cierto? Si no, es un insumo más. Entonces, sí tiene una técnica muy alta y muy elevada de la cual no hay que tener ningún tipo de miedo ni de pecado en utilizarla. Simplemente lo que uno requiere es tomar esa decisión. Y la decisión le llega a uno sola. La consecuencia de pensamientos innovadores termina siendo en un prefabricado de cualquier tipo, porque usted va a ayudar o a la calidad, o a la durabilidad, o al tiempo, o al costo, pero le va a pegar en algún punto a ese tema de las cosas. Muchísimas gracias por tu aporte, Juan Carlos. La pregunta. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de vivienda de interés prioritario, estamos hablando de plata, ¿sí? Dos preguntas en una. La primera es, ¿en qué punto el prefabricado deja de ser conveniente o rentable respecto a la construcción tradicional? Si es que existe ese punto, no sé. Y la otra es, como estamos hablando de plata, pensaría yo que el prefabricado es más económico y se podrían lograr viviendas de interés prioritario más cómodas, de mayor área, respecto a las otras, o simplemente este no es el enfoque del prefabricado. A ese respecto, creo que pues quedó claro en la conferencia anterior, el tema de costo queda como un punto a reevaluar, que depende de cada aplicación, en el sentido en que cada proyecto lo puede valorar, y cuando lo valora se encuentra que es más costoso o menos costoso, y de acuerdo a eso toma una decisión. El momento para tomar el costo va desde que el diseñador estructural está haciendo los primeros números, porque muchas veces el prefabricado puede tener menor peso que la estructura convencional, y si esta decisión se está tomando desde el diseño, pensando precisamente en cuántos kilos voy a quitar por metro cuadrado y por nivel, seguramente puede llegar a la conclusión de que en ese análisis es más barato. Un ahorro de cimentación del 15% puede pagar lo que usted tenga que hacer de más en unos prefabricados, que metro cuadrado a metro cuadrado o metro lineal a metro lineal sea más costoso. Si usted puede hacer el análisis del proyecto para una determinada área, para un determinado número de bloques o un determinado número de casas, usted puede decir, esto lo puedo hacer a un nivel más económico o menos económico. También dependerá de usted como constructor qué equipos usa o deja de usar para trabajar con los prefabricados. Si usted tiene equipos para mover linealmente y horizontalmente los elementos, seguramente sus costos de depreciación son menores a si usted tiene que adquirirlos. Si usted tiene unas formaletas industriales y las está utilizando, no las ha depreciado, seguramente no es el momento de entrar a pensar, utilice un prefabricado, porque todavía tiene un activo que le está generando valor y que por tal razón pues no es el momento oportuno de hacerlo. Depende de en cada momento en que esté la obra, del sitio de la obra, de las condiciones particulares, y por supuesto cuando se toma una decisión de hacer una estructura prefabricada para una vivienda de interés prioritario o de interés social, el tema que pesa es cuánto me cuesta. Y allí hay anécdotas curiosas. Se han construido con la sociedad de arquitectos, y por acá veo a los diseñadores, unas casas sobre palafitos que eran de interés prioritario,
prefabricadas en concreto en diferentes ciudades. Eso viajó hasta la zona de Bolívar, Atlántico, y el prefabricado como tal era elemento estructural de concreto más la sumatoria de estructura metálica, otros lo hicieron con estructura de concreto y PVC, y el valor, el costo que usted está preguntando, era el costo de una vivienda de interés prioritario que bien hubiera podido haber sido hecha en sitio con unas condiciones de calidad, de dificultad de elaborar de la obra diferentes a lo que fue llevar un prefabricado. En ese caso, y contraviniendo un poco la lógica, el prefabricado resultó menos costoso y muy útil en zonas, en construcciones horizontales, no se está haciendo en bloques. Yo creo que ahí la consideración es siempre revisar los recursos del constructor y con base a eso tomar la mejor decisión. Muchas gracias. Le complemento una cosita, o sea, yo sería capaz de atreverme a responderle una pregunta directa, es si es más barato o no un prefabricado que otra cosa. Yo soy capaz de decirle sí es más barato, sin saber ni siquiera en qué está pensando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno arranca un proyecto de esto, lo que uno logra hacer inicialmente es obtener una técnica, una tecnología, y a través de lo que cree que tiene que lograr, hacer todo lo necesario para que sea realidad y sea económico. Entonces, cuando uno dice, yo voy a hacer prefabricación, hace todo lo necesario para que la prefabricación sea económica dentro del proyecto que usted requiera. ¿Qué es eso? Combinarla con otros sistemas, hacer pensamientos de no fabricar en plantas alejadas sino cercanas, optimizar concretos, cambiar secciones, mover diseñadores, modificar arquitectura, hacer planeamiento alrededor de. Pero tiene al principio siempre la concepción de que la voy a hacer en prefabricado. Entonces, cuando usted toma esa decisión, ya tomó un rumbo y un camino en el cual todo su esfuerzo hace que eso sea rentable para ese proyecto, con las variables que necesite, pero que termina uno siendo, hombre, no es todo, es un pedazo, la combino con palafito, con PVC, con lo que sea, vale, no, es completa, vale, es pequeño, vale, es grande, es vale, ¿qué recursos tengo? ¿Tengo grúa, no tengo grúa? ¿Qué sitio estoy? Plano, en montaña. Pero parte de tomar la decisión, porque si uno lo hace al revés, cada pregunta de estas es una piedra en el zapato, en cambio al revés, cada pregunta es una solución al problema. Entonces tiene que irlo atacando con esa filosofía. Entonces soy capaz de decirle a usted, si usted opta por prefabricado, es la solución más barata. Tiene que hacer todo el esfuerzo para que eso le llegue a ese punto necesariamente, y hay las herramientas para hacerlo necesariamente. Yo de todas formas añadiría también un tema que es importante, evidentemente. Siempre estamos hablando del costo, podemos decir, directo de una vivienda de interés social prefabricada o de una vivienda de interés social realizada con sistemas tradicionales de construcción. Evidentemente ahí hay un tema que muchas veces quizás las administraciones que de alguna forma desarrollan este tipo de proyectos creo que no evalúan suficientemente, y cuando hablamos de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, hay un costo que para mí, o desde mi punto de vista, es importantísimo, que es el costo social. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nos paramos a ver exclusivamente la diferencia que hay en pesos entre la construcción tradicional y una construcción industrializada, prefabricada. Pero también tenemos que ir un poco más allá, tenemos que pensar en que esas edificaciones están dirigidas a personas que necesitan esa vivienda y además que no pueden esperar, es decir, que necesitan una vivienda digna en el menor plazo posible. Entonces creo que por ahí también habría que valorar de alguna forma el interés social que tenemos a la hora de realizar promociones de vivienda en un corto plazo, evidentemente al final hay que comparar pesos y pesos, pero cometemos muchas veces el error de decir esta vivienda cuesta tantos pesos, tantos millones de pesos, y esta tanto, evidentemente con sistemas industrializados de alta calidad, pues probablemente el costo a pelo, como digo yo, sea no mucho más alto, algo más alto, un pequeño porcentaje más alto con el sistema prefabricado, pero evidentemente hay que analizar que probablemente 5.000 viviendas de interés social con prefabricado se pueden construir en 7, 8 meses, y a lo mejor con un sistema tradicional pues estamos incrementando el plazo pues
podemos incrementar el plazo hasta un 50% con respecto al plazo de una solución prefabricada. Entonces, bueno, yo creo que hay que entrar no solo en valorar el costo directo de la ejecución, sino que hay otros factores que hay que meter en el comparativo. Sí, muchas gracias, José Manuel. Eso es lo que quería complementar ahí, que no solamente evaluemos el material versus material del vivienda tradicional con el sistema prefabricado, sino incluir los costos en tiempo que se ahorraría, que finalmente son costos, y mano de obra que también suman al realizar ese comparativo. Pero quisiera hacerle una pregunta ahora a los tres. Existe también otro jugador en el mercado que es el sistema industrializado. El concreto quedó claro en la conferencia que nos decía José María Benito ante una pregunta, era que en el sistema horizontal, la construcción horizontal en vivienda, pues es más costoso que construir en vertical, ¿sí? En vertical el competidor de los prefabricados es el sistema industrializado, el concreto, los famosos Utinor, los concretos acelerados, en general pues sistemas industrializados, versus el concreto prefabricado. ¿Cómo entraría a jugar el prefabricado a competir con los concretos de sistemas industrializados? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que dije hace un rato en términos de que si yo ya tengo una inversión para hacer concretos industrializados, difícilmente puedo salir de esa inversión sin pensar en que tengo un costo adicional por dejar de utilizar esos equipos. Sin embargo, si uno lo mira desde cero y dice voy a hacer una edificación prefabricada, bien sea con columnas o con muros de corte, y no voy a tener hoy activos que depreciar, seguramente puede decir me da igual comparado también con cuántas unidades voy a hacer. No obstante, pues todo complementa. De hecho, si uno mira, aun cuando no es construcción industrializada, uno encuentra que quien construye con mampostería puede utilizar en ciertos sitios prefabricados de concreto para sus entrepisos. Creería yo también que quien está utilizando un sistema Utinor en algunos remates de cubierta, en algunos accesos a sus sótanos, en algunas columnas particulares, puede mezclar dentro de su proceso constructivo elementos prefabricados que le sumen al costo o que le resten al costo que tendría el hacerlo de otra forma. Y en ese orden de ideas, pues aún siendo sistemas que puedan ser competitivos, pueden complementarse, como también se puede complementar un prefabricado de concreto con una estructura metálica, en donde pueda sumar los beneficios de un material con los beneficios del otro material y en función de eso la reducción de los costos finales del proyecto. Fíjense, por ejemplo, lo que decía Jaime, o sea, depende de si ya invirtió o no en el sistema. Entonces, insisto un poquito en lo mismo. Finalmente, el sistema, en este caso, el industrializado, es barato o caro en el momento que usted tomó la decisión, ¿cierto? Ahí fue donde ya uno tomó esa decisión. Si la tomó era porque tenía una proyección de hacer 1000 viviendas exactamente iguales en unos tiempos en los cuales su costo de inversión inicial le daba económicamente viable, y ahí tomó la decisión. O sea, no es que sea más barata o más cara. Pero cuando la toma por el otro lado, porque tiene, digamos, criterios para hacerlo, no tengo ese nivel de vivienda, no tengo ese ritmo, no tengo la caja, o quiero otro nivel, no tengo la posibilidad de tener almacenamiento, etcétera, etcétera, y toma la decisión del prefabricado, pues lo vuelve a hacer real, ¿cierto? Entonces, el tema, si es más barato o más caro, es en qué punto del tiempo usted tomó esa decisión y la logró hacer realidad de alguna manera, ¿cierto? Usted manda, doctor, usted tiene que organizar ese tema, porque no se le enreda. No, hombre, dejemos que haga la pregunta. Se lo roban de la mano. Son dos preguntas. O sea, una, lo de los palafitos. Resulta que en el Sistema Nacional de Regalías hay un programa donde se van a hacer proyectos estándar en todo el país.
Entonces yo algo tengo que ver con eso y me gustaría más tarde me dijera, digamos, se puede estandarizar vivienda prefabricada, que son diferentes zonas del país, me imagino por el Amazonas, en el Chocó, o sea, ¿cómo sería el manejo, digamos, me imagino yo, cómo hacen con grúas para llegar zonas que son complicadas para llegar con prefabricadas? Es una pregunta. La otra es técnica, o sea, ¿cómo son los nudos en esas construcciones prefabricadas? Yo no me imagino todavía, porque uno por lo general ve que los nudos es lo más complicado. Esto tiene aceros de columnas, de vigas, todo llega, refuerzo adicional. O sea, ¿cómo son las uniones en el sistema prefabricado? Y si, digamos, es tipo aporticado o tipo muro pantalla. O sea, la pregunta es si en el caso de vivienda de interés social, digamos, la limitación del sistema industrializado, digamos, los vaciados, son las luces que son muy cortas. Si en el sistema prefabricado las luces pueden ser, digamos, más largas, ¿cierto? Y tener un costo, pues, adecuado. Ya que tengo el micrófono, le respondo de para atrás y usted termina los palafitos que sabe el cuento. Yo diseñaba estructuras y me gusta muchísimo diseñar estructuras. Y curiosamente uno empieza a pensar siempre en los nudos, en los nudos, en los nudos. Y va a una construcción convencional de aporticado. Entonces tú llegas y haces las columnas, haces el vaciado de columnas hasta el nivel de entrepiso y ahí suspendes el vaciado. Después va uno a colocar camilla, telera y demás y arma la estructura de entrepiso, vigas, lo que quieras. Y finalmente el nudo termina siendo una unión de acero detallado, pero en concreto no hay ninguna continuidad. O sea, eso no existe. Inclusive ese espacio que queda ahí pocas veces se barre, se limpia y demás. Entonces no hay una continuidad en el concreto como uno se la pensaría que es uniforme, sino que lo hace mecánicamente el detallamiento del acero. Cuando es prefabricado exactamente igual, la columna te llega entera y llega hasta ese nivel. Y llega uno con la viga y llega hasta ese nivel. Y el traslado o el nudo lo hace el detallamiento que se haga alrededor del nudo en detalle, con una posibilidad mayor en el prefabricado porque si hay alguien pensando en ese nudo. En el otro caso no hay alguien pensando en ese nudo, ¿cierto? Entonces, unas veces se enreda porque monolíticamente no es tan monolíticamente. Ahí está la junta, completamente puesta, y hay algunas personas, y muchas afortunadamente, que hacen el tratamiento oficial del tema, pero en general no. En general es una cosa que funciona al ritmo de que va la obra constructivamente. Y adicional con pecados como que lo que hay abajo tiene ya edades muy inferiores. Cuando es prefabricado las edades están ya de capacidad portante mucho mayores y empieza uno a mirar, hombre, no es tan lejano a... ¿Cómo es el nudo? Pues hay 3, 4 o 5 maneras de diseñarlo y hacerlo, y ustedes lo conocen muy bien, y hay diseñadores especializados en eso muy eficientes, y también hay detallamientos al respecto del tema. O sea, eso es cero susto, realmente, eso es, como les decía ahorita, que se compra la técnica, uno ahí la busca, la encuentra y ahí la soluciona, ¿de acuerdo? Y que se pueden hacer elementos, obviamente con más luces y más cosas, claro que sí. Porque finalmente, como les decía, uno empieza a pensar en el prefabricado cómo optimizarlo, utiliza concretos de altas especificaciones, utiliza posicionamientos de acero mucho mejores. O sea, la calidad constructiva de cualquier prefabricado siempre va a ser mejor que la de cualquier obra, simplemente por las personas asociadas a, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un prefabricado tiene una serie de personajes asociados al elemento físico. Si yo voy a hacer esta mesa en concreto, tengo una rutina en la prefabricación formal, obviamente, completa, en la cual hay un personaje revisando la formaleta, un personaje revisando el acero, un personaje revisando la limpieza, una central de mezclas, un inspector. Hay una cantidad de gente alrededor de que, contándolo con el costo, claro que lo hacen más costoso como elemento. Es como cuando yo decía que es más caro almorzar en la casa o almorzar en la calle, ¿cierto? Entonces, no, almorzar en la casa es mucho más barato porque yo hago el almuerzo, ¿sí? ¿Y su tiempo qué? ¿Cierto? Entonces, cuando no tiene tiempo, usted pide domicilio y le llegó el domicilio. Y siempre sabe igual. Usted pide domicilio al corral porque le sabe siempre igual. Entonces, hay alguien que está siempre pensando en cómo mejorar el tema y lo optimizando necesariamente. Entonces, siempre podrá la posibilidad de tener más, no solamente más luces, sino más especificaciones o más diseño por desempeño de esos elementos. Más resistencia, más durabilidad, más luces a cubrir, más cargas encima, menos retracciones, menos contracción, etcétera, etcétera. El tema. Y los palafitos, este no está palafítico, pero... Sí, sin embargo, creo que de los palafitos solo falta por sumar dos cosas: el tema de las conexiones que va en la ingeniería, que le ponga el diseñador estructural. Están todas las conexiones pues que se pueden ver para cualquier tipo de edificación, y lo que se busca es que los esfuerzos grandes
sean absorbidos, si bien es cierto por el nudo, con materiales que bien conformen el nudo, si es un nudo de concreto hecho en el sitio. Pero también podría ser una unión con ductos y con grout, podría ser una unión inclusive en acero galvanizado, si así se quisiera, y cada una de esas soluciones pues debe ser evaluada en términos de costos y de desempeño para que se busque lo que sea más conveniente. En el tema de la instalación de los prefabricados, siempre se piensa que en los lugares remotos, donde a duras penas pueden llegar prefabricados, incluso que tienen que transbordar en planchones o que tienen que llegar en camiones de máximo 10 toneladas, no hay forma de manipular los elementos. Una de las cosas que se ve es que si uno trata de hacerlo pequeño y pensar que lo va a hacer a mano, que va a hacer elementos de menos de 600 kilos para que entre 12 personas sin exceder una carga máxima admisible lo muevan, te vuelve práctico pensarlo creyendo que ahí no hay cómo, pero resulta que la gente es muy ingeniosa y cuando llega un elemento de 1 tonelada, pues con un malacate puesto en la obra sin necesidad de que sea una grúa, son capaces de mover los elementos, de subirlos a la altura que se requiere para el caso de un palafito, y creo que allí entonces el tema es considerar el diseño estructural, el peso máximo que puedo mover, teniendo en cuenta que en general terminará moviéndolo con ayudas mecánicas, aunque no resulten grúas hidráulicas, pero sí con ayudas que le permitan moverlo, y unir todos los prefabricados de tal manera que tenga integridad. Y la integridad la logra, pues como dijo Juan Carlos, desde el momento en que hace el diseño, pensando en cómo lo voy a hacer. Particularmente en los palafitos se han hecho nudos de concreto vertido en 2 etapas y se han hecho también encajes con ductos enhebrados, digamos, de varillas. Entonces, pues habrá tantas soluciones como ingenieros haya dentro de las recomendaciones que hay en las conexiones para prefabricados. Ok, ¿alguna otra pregunta atrás? Acá. Sí, buenas tardes. Nuevamente hablando sobre las conexiones, pues como Colombia está en unas zonas donde hay que diseñar las estructuras para que tengan una capacidad de desempeño aceptable pues para lo que va a demandar los sismos. Las mayores preocupaciones que hoy día se tienen cuando uno, digamos, conversa con los diseñadores es acerca de cómo estas estructuras de prefabricadas pueden desempeñarse cuando viene el sismo, específicamente en las conexiones. Entonces, quería preguntar si ustedes, dentro de la experiencia, tienen conocimiento si aquí en Colombia se hacen ensayos in situ versus la conformación prefabricada, por ejemplo, para evaluar el desempeño de los nudos a nivel de ductilidad, a nivel de capacidad de formación, porque es que, digamos, cuando uno desarrolla conexiones en prefabricados en las obras, simplemente de acuerdo a la experiencia y con las pautas que se tienen en el diseño, complementa usted los aceros y los concretos que hay que colocar y, digamos, a veces eso implica que usted haga soldaduras, que usted disminuya las secciones en los puntos de unión y si uno compara cómo quedaría un nudo fundido en sitio, a pesar de que sea por etapas también una columna, por el proceso constructivo, que se forme una junta constructiva, a pesar de eso, de todas maneras, el desempeño de una estructura fundida in situ puede diferir dramáticamente de una conexión prefabricada y digamos la evaluación de estos nudos es muy importante que esté garantizada para que las estructuras aquí, por ejemplo, en Colombia, en las zonas de riesgo sísmico intermedio y alto, pues tengan buen funcionamiento. Entonces, me parece que es importante que ustedes nos comenten experiencias alrededor de esto, porque me parece que es una de las grandes limitantes que hoy día en Colombia se tienen todavía, porque al diseñador estructural le da todavía temor digamos, explorar este tipo de diseños, y lo decimos por experiencia propia. A ver, le voy a contestar yo. A ver, nosotros es cierto que llevamos poco tiempo instalados en Colombia, entonces no tenemos edificaciones o experiencias anteriores en las que en el país. Pero sí es cierto que llevamos 20 años de actividad en Chile, que es un país altamente sísmico. Las aceleraciones básicas que hay que tener en cuenta a la hora del cálculo de estructuras son muy superiores en algunos casos
a las que tenemos que considerar acá en Colombia. Y en estos 20 años hemos hecho infinidad de edificaciones que fueron sometidas de alguna forma a la acción del terremoto de 2010 de Concepción y bueno, funcionaron perfectamente. ¿Cómo se resuelven los nudos en zonas sísmicas? Nosotros normalmente cuando estamos en zonas que no hemos de considerar la acción del sismo, calculamos estructuras isostáticas en las que de alguna forma la transmisión de esfuerzos por parte de los elementos horizontales a los verticales que transmiten esos esfuerzos a su vez a la cimentación se hace por simple rozamiento, son apoyos simples. Cuando nos hemos encontrado ya en países donde hemos de cumplir una norma sísmica restrictiva, evidentemente no se puede emplear la misma técnica a la hora de resolver los nudos. Entonces es muy fácil, lo único que hacemos es rigidizar los nudos y no son soluciones ni más caras ni muy complicadas. Realmente se hace una unión húmeda que se complementa con morteros de alta resistencia tipo grout y de alguna forma lo que se hace es rigidizarlos todos los nudos y tenemos probado en un ensayo, como decía José María en su charla 1 a 1, en el terremoto de Concepción en Chile en el 2010, que esa solución funciona perfectamente. Es decir, no hubo ningún edificio realizado por parte de Preansa con la solución de nudos húmedos, nudos rígidos, que tuviera el más mínimo problema. José Manuel, sumando a lo anterior, en los códigos se reúnen muchos de los ensayos que han hecho diferentes universidades para llegar a las soluciones de juntas. Hay una Federación Iberoamericana de Prefabricados en donde se detallan cómo pueden ser las juntas. Y la preocupación que hemos leído nosotros del mercado precisamente ha sido eso, y por eso estamos haciendo estudios, particularmente en este momento van 2 en curso. Uno es un convenio que tenemos con la Universidad de los Andes y con Colciencias, en donde estamos haciendo unas pruebas para validar la carga que absorben las conexiones, en este caso de las placas alveolares que se conectan con las vigas, y tener la claridad de que lo que han hecho en otros países se puede repetir aquí. En términos de otro tipo de uniones, también con la Universidad de los Andes, hay un par de tesis en donde se hicieron unas columnas a escala 1:1 y se validaron las conexiones hechas con grout y con ductos. Conexiones que se utilizan en edificaciones, se utilizan en puentes, en donde se encontraron a nivel experimental valores más altos que lo que se esperaba de la literatura y que comprueban en cierta medida que la preocupación que hoy se siente en el sentido de decir que lo más delicado de una estructura prefabricada son sus conexiones, está con un nivel de detalle y de desarrollo probado en el sentido no solamente de los sismos, sino también en el sentido académico. Y en ese sentido yo creo que el prefabricado ha tenido las lecciones aprendidas desde los sismos más mencionados, como el de Northridge en el año 98, el de Chile, en donde hay mucha estructura prefabricada y en donde edificaciones prefabricadas de mediana altura y bodegas y naves industriales quedaron intactas a pesar de un sismo de esa magnitud. Frente a eso, yo creo que la industria ha sido responsable no solamente en traer las conexiones que ya están especificadas, sino también en validarlas en nuestro medio, en generar conocimiento de cómo podemos hacer esas conexiones adaptadas a nuestras condiciones, porque pues definitivamente no es lo mismo montar un edificio prefabricado en Australia, donde el nivel de calificación de quienes hacen la instalación seguramente es mayor que el nuestro, y se requiere que todas esas conexiones sean validadas a nuestra mano de obra, a nuestros recursos, a nuestras calidades de concreto y por supuesto también a nuestras calidades de prefabricados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pregunto yo y le pregunto a José Manuel, si es bien conocido en Colombia la experiencia que nos comentaba Jaime en Bolívar, sobre viviendas prefabricadas. En Chile hay una gran experiencia, Brasil, en México,
En Europa o específicamente en España, ¿cómo ha sido esa experiencia para la vivienda prefabricada BIS? Bien, en España, en Europa en general, pero en España en particular, que es el caso que yo más conozco, ha habido viviendas de interés social, viviendas de protección oficial que llamamos nosotros, que se han realizado con sistemas prefabricados. Es cierto que aquí antes surgió un poco la polémica de determinar si es mejor promoción de vivienda en superficie o en altura. Todas las experiencias que se han realizado en España siempre han sido viviendas en altura, por una sencilla razón: el precio de metro cuadrado de suelo residencial en España es muy caro y los municipios no disponen de grandes bolsas de suelo para hacer promociones de viviendas unifamiliares en superficie. Evidentemente allí no nos encontramos con el problema del sismo, salvo una zona muy limitada del sureste, español. Entonces hemos tenido la posibilidad de, con soluciones tradicionales en prefabricado, resolver edificios para viviendas de protección oficial. Ya digo, normalmente en altura, normalmente además para que interesase económicamente la construcción de este tipo de edificios, pues limitando las alturas de esos edificios, es decir, yendo a alturas máximas de 3-4 plantas por bloque. Y ha sido una experiencia bastante interesante y además satisfactoria, en el sentido de que se ha conseguido aumentar de alguna forma el parque de ese tipo de viviendas en un corto espacio de tiempo al poder utilizar sistemas industrializados. Ok, bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Don Humberto tiene una última pregunta. ¿Qué experiencia hay en Colombia de soluciones de vivienda de interés social y VIPs con sistemas prefabricados frente a la alternativa tan conocida del sistema industrializado? O un ejemplo, de las 100.000 viviendas de que habló el gobierno, ¿cuántas se han hecho con sistemas prefabricados? ¿Hay esa información? Sí, el tema con la experiencia en Colombia se ha limitado, y creo yo que va un poco de la mano al desarrollo en traer tecnología e innovación a la utilización de entrepisos. Yo creería que de esas viviendas hay más de 300.000 metros cuadrados que son hechos con entrepisos prefabricados que usamos en Colombia desde hace muchos años, como son las prelosas, viguetas prefabricadas para dinteles, digámoslo así, que no componen el total de la estructura. A nivel de Bogotá, hay viviendas que, si no son del gobierno, son de constructoras dedicadas a interés social, que suman más de 200.000 metros cuadrados en los últimos 4 años, construidos con placa alveolar. Eso no es totalmente prefabricado, es una solución intermedia. Pero pienso yo que el interés que despierta el tema de tener la necesidad de tantas viviendas debe ayudarnos, como decía Juan Carlos, a buscar soluciones muy creativas, a innovar con alternativas prefabricadas que puedan tener un mucho mayor uso en el futuro. Es un tema de ocupación, es un tema de, seguramente, como nos vende afuera en el mercado colombiano, y es un tema también en el que yo creo que participa mucho la cultura que tenemos nosotros de construcción. El hecho que no se hayan hecho, diría yo, no significa que no sea el momento para hacerlo, y lo que ya se ha construido puede dar aportes para que en el futuro así se haga. Recuerde usted que aquí en Bogotá hay un barrio grande de bloques prefabricados, que es Bachué, que fue construido en los años 70, hacían muros prefabricados, placas prefabricadas, y el sistema desapareció, digamos, en términos de mercado local. Ese sistema lo utiliza una firma caleña para hacer viviendas de diferentes estratos, incluso social, y creo yo que es un poco cultural el querer hacerlo, el querer innovar con eso, y en la medida que haya más actores en disposición de participar de esas soluciones, creo yo que el panorama va a ser distinto en los años venideros.
Pero completé un poquitico lo que dice Jaime para que preguntes tú cortico y es, yo creo también, doctor Humberto, que hay una cosa importante en lo que pensamos nosotros de la construcción. Curiosamente, todos los que hemos hecho construcción no piensan que mientras más haga uno, más gana dinero, y eso es una condición errada. Afortunadamente, con la entrada al país de todo el tema de las constructoras de otras partes del mundo, empezando por nuestros amigos de España, y uno ve inmediatamente el cambio filosófico de las empresas constructoras. Cuando uno hace hoy una negociación con una empresa local o con una empresa de afuera, el empresario de afuera inmediatamente piensa, yo voy a buscar al que más sabe de, y lo traigo y hago todo el punto, entonces me sirve y lo mete en el camino, y el empresario, digamos promedio, porque hay muchos muy buenos obviamente, afortunadamente, local, lo que hace es, yo quiero hacer todo yo, entonces me queda un poco mejor. Entonces hay una filosofía ahí como gruesa. En las empresas que vienen de afuera o consorcios que están involucrados con constructoras importantes en el mundo, hay unas muy grandes, ahora en Antioquia hay una que es Hyundai, que tienen la filosofía es, todo se consigue y yo lo ensamblo, ¿cierto? Ensamblo desde la técnica hasta el producto. Entonces ahí hay una inercia muy diferente del tema y abordan los problemas desde un tiempo mucho antes de... Es un tema de transición generacional que tenemos, pero que sí está cambiando muy rápidamente. Pues no es que esperar 1000 años para llegar allá, sino que ya se logró y ya está muy rápido, afortunadamente. Tenías... Total de un edificio, ¿cómo corresponde? La NSR 10, que es la norma que nos rige en estos momentos, con respecto a una edificación en altura totalmente prefabricada. Es muy difícil. La norma tiene capítulo de prefabricación. Pero no. Y en varias partes. Y filosóficamente la norma lo que tiene es una metodología de diseño de edificaciones de cualquier tipo, o sea, no la limita a que sea de uno o del otro, sino que hace una metodología de análisis de cargas y de evaluación de esfuerzos en los materiales y de evaluación de puntos críticos en los elementos. Y a medida que va creciendo las oportunidades en el país, va entrando cosas. Si ustedes recuerdan la norma de hace muchos años, existían muy cortas, iba creciendo, entró la guadua, entró la madera, entró el aluminio, ¿cierto? Y entró la prefabricación. El que tenga un capítulo corto o largo es porque el prefabricado sigue siendo tecnología del concreto, o sea, no tiene que irse más allá de extenderse como se extiende en madera, sino que utilizan todo lo que tiene el título C de la norma para hacer eso. Prácticamente uno podría decir, o sea, todo el título C de la norma sismorresistente es para concreto prefabricado, igual que es para concreto in situ. O sea, no hay ningún cambio ni filosófico ni de forma para lograrlo hacer. Se aplica exactamente igual. En la parte de prefabricado le dicen a uno, en palabras coloquiales, haga todo eso en un prefabricado y téngale cuidado a estos 3 punticos, y yo le voy a ayudar en esos 3 punticos para que se vaya por este camino, específicamente de flexiones y conexiones y tema de recepción y calidad de producto. Hola, Eduardo, es que está llegando una pregunta vía streaming, entonces me gustaría pues que alguno de los panelistas nos lo respondiera. Es acerca si se ha pensado en usar elementos como rótulas o neoprenos entre elementos prefabricados con el fin de disipar la energía ante un evento del sismo. Si me permite, hago una breve intervención corta. Básicamente, cuando se habla de estructuras prefabricadas, se habla de atenuadores sísmicos en principal medida porque lo que se quiere es que la estructura sienta menos el sismo. De hecho, casi todos los diseñadores que hacen el prefabricado están poniendo disipadores de energía que no son más allá que un fusible para que el sismo y los movimientos que se van a transmitir no sean transmitidos del todo a la estructura. Los diseños que en borrador nosotros tenemos hoy contemplan siempre un disipador sísmico. Bueno, ahí yo creo que ya, porque nos extendimos en el tiempo, muchísimas gracias a todos por su asistencia.